Si hay algo de las matemáticas y de la ciencia en general que vez tras vez, año tras año, no para de sorprenderme, es la impresionante capacidad de la mente humana para inducir a partir de fenómenos muy concretos, muy específicos, abstracciones, explicaciones universales que a su vez luego podemos aplicar a caminos muy específicos que tampoco habíamos explorado hasta entonces. Es decir, el camino de la deducción a la inducción y viceversa, que es una faceta brutal, fundamental del ser humano. Pues bien, este poder reluce con especial brillo, o al menos así me lo parece a mí, en la teoría de la que vamos a hablar aquí hoy. Así que, vamos allá. Definir la medida de las cosas no es algo tan sencillo como pudiera parecer. Y además es muy importante porque realmente la base de la ciencia, antes de teorizar, consiste siempre en medir. Nuestra idea de medida abstracta tiene que ser congruente con toda la multitud de aplicaciones que hay afuera, tiene precisamente el proceso de medir. Entonces, no solamente tenemos que tener en cuenta todas las posibilidades de medir físicamente algo, sino también incluir la medida de probabilidad, también incluir medidas que puedan ser útiles desde un punto de vista ingenieril, como puede ser medir la longitud de una curva en base a un cierto criterio. Y además, esta medida debe incluir bajo su paraguas toda la modelización de lo infinitesimal y de lo infinitamente grande, de lo muy cercano a cero y de lo muy cercano a infinito. ¿Por qué? Porque todo lo continuo se basa precisamente en estas dos aproximaciones por lo infinitesimal y lo infinito. Entonces, tenemos que tenerlo en cuenta en la medida, que no es tan fácil. De manera que, como es lógico, no todo vale a la hora de definir una medida. De hecho, si algo vale es porque ha habido quien se lo ha planteado de forma muy profunda y ha dado claves muy concretas a la solución de este problema. Y este señor, del que hoy vamos a hablar, es de Henri Léon Lebesgue. Quien por supuesto no está solo. Su aportación no habría sido ni de coña la misma si no hubiera sido por los que le precedieron. Y es por eso que tenéis un vídeo en esta miniserie sobre medida que estamos tratando, de la cual este es el segundo vídeo, aunque no es necesario que lo veáis, es totalmente aconsejable porque son las bases sobre las que se sientan pues todos los principios de los que vamos a hablar hoy, que es teoría de la medida de 1850 a 1900. Hoy vamos a hablar de 1900 a 1930. Así que aunque sin ese contexto este vídeo no es el mismo, pues bueno, si queréis pues podéis tirar para adelante aún así. Especialmente si tenéis nociones de análisis, aunque el enfoque que nosotros le damos en este canal es sobre todo histórico. La teoría de la medida, como espero haber resumido bien en aquel vídeo, hunde sus raíces en el problema de la integración, de hacer una integración más eficiente, porque la integral de Riemann pues tenía unos cuantos de problemas, que allí comentamos más en detalle, pero por ejemplo os podéis quedar con el problema de las series de Fourier, y es que la integral de Riemann no conmuta muy bien con el límite, en fin, problemas concretos del análisis que dieron lugar curiosamente a muchas ramas de la matemática moderna, como pueden ser la topología o por ejemplo la teoría de la medida, por no hablar de la teoría de conjuntos. ¿Todo esto por qué? Bueno, pues porque era muy importante realmente saber cuál era el conjunto de continuidades de una función, porque en esa medida pues podíamos saber si algo iba a ser integrable, no integrable, si iba a funcionar bien, si iba a funcionar mal. Entonces, los matemáticos empezaron a trabajar con conjuntos muy extravagantes y esos conjuntos tan extravagantes le permitieron hacerse preguntas muy oportunas que condujeron en última instancia a las soluciones de las que tanto las erradas, que ya las vimos en ese vídeo, como las correctas, que son las que vamos a tratar hoy. Como digo, muchas de estas soluciones ya pertenecerán a nuevas ramas que se separan del análisis. Por ejemplo, Borel, que es el primero del que vamos a hablar aquí, se olvida a la hora de tratar el problema de la medida, se olvida ya del aspecto de la integral y lo considera desde un punto de vista más axiomático de qué propiedades debe tener una medida, vamos a construirla con los mínimos axiomas posibles para que esto tenga sentido. Pero también vamos a tener enfoques que ligan más la integral a la medida todavía, definen medida como integral y viceversa, un poco ahora lo vamos a ver, y que es el enfoque más que le da Jordan, ¿vale? Al fin y al cabo, una integral no deja de ser una ponderación en un determinado conjunto,
por ejemplo, si uno le da ponderación 1, va a coincidir con el área si la función es positiva. Entonces tiene mucho sentido a lo mejor definir la integral como la medida o la medida como la integral, lo que sea más conveniente. Y este va a ser el enfoque de Jordan. Debido a que el problema por el cual había nacido la teoría de la medida era resolver problemas de integración en R, en los números reales, la medida al principio nace precisamente en este conjunto, en R o en su versión multidimensional Rn, ¿no? Este R y Rn tiene una propiedad muy importante que es la propiedad del continuo, de la cual hablamos extensamente en el vídeo que tenemos en este canal sobre los números reales. Bien, pues debido a esta propiedad de lo continuo, lo más interesante a priori, y esto lo comparten tanto Borel como Jordan, es muy fácil asignarle una medida directamente a los intervalos, que por ejemplo en R2 un intervalo es un rectángulo, pues pase por la altura, eso no hay que comerse demasiado la cabeza. Si aproximamos conjuntos por intervalos, pues podemos aproximar también su medida. Esto no ocurre en espacios más abstractos, pero aquí sí. Si uno tiene un conjunto conexo, pues ya directamente se ve que uno lo puede aproximar por intervalo o muchos intervalos pequeñitos. Y si es disconexo, pues joder, también disjuntos, intervalos por aquí y ya está. En principio, cualquier problema de medibilidad podríamos en última instancia relacionarlo con el volumen de los intervalos, que es tanto lo que hace Jordan como lo que hace Borel. Jordan va a proponer como primera idea de medida el contenido exterior. Exterior porque se hace desde afuera. Uno coge todos los intervalos, uniones finitas, eso sí, muy importante, de intervalos que contienen al conjunto dado, mira cuál de todos ellos, o el ínfimo, mejor dicho, más formalmente dicho, de las medidas de esas uniones de intervalos, y esa va a definirse como el contenido exterior del conjunto. Un inciso, por cierto, en este vídeo voy a poner muchas definiciones formales, teoremas formales en la pantalla, pero bueno, aquellos que no tengan un manejo del formalismo matemático como el que se contempla en este vídeo, realmente no tiene mucha importancia, porque yo le voy a dar un enfoque mucho más histórico que formal, pero también lo quería tener pues para que aquel que quiera más rigurosidad saber de lo que estoy hablando exactamente, porque a veces puedo ser un poco hablando informal. Bien, dicho esto, el contenido exterior tiene una propiedad muy interesante y es que cualquier conjunto que sea acotado, todos los conjuntos acotados tienen bien definido este contenido exterior, es decir, todos son medibles, entre comillas todavía, por esta medida del contenido exterior. Y esto lo utiliza Weierstrass en su idea de integral, una idea integral que también comentamos en la otra ocasión, que define la integral precisamente de una función positiva, por ejemplo, por el área calculada desde el punto de vista del contenido exterior, el área de aquello que sombrea el grafo de la función, ¿no? O sea, esto es distinto de Riemann en el sentido de que Riemann, si algo se ve, es que en última instancia el área coincide con la integral, pero bueno, a priori no tendría por qué. En el caso de Weierstrass lo hace al revés. Entonces define la integral a partir del contenido exterior, que es el que él considera una medida adecuada para conjuntos. Sin embargo, tiene un problema, esto muy importante, porque aunque, como acabamos de decir, la integral de Weierstrass ya automáticamente va a estar definida para todo tipo de conjuntos acotados, lo cual no cumple Riemann, hay un problema, y es que el contenido exterior de Jordan no es aditivo. Por ejemplo, si uno tiene los racionales en el intervalo 0,1 y los irracionales en el 0,1, su unión evidentemente es el 0,1. Entonces su unión, que es el 0,1, tiene contenido exterior 0,1. Sin embargo, tanto los racionales como los irracionales no se pueden recubrir por un número finito de intervalos que no sean el propio 0,1. Entonces, tanto los racionales como los irracionales tienen contenido exterior 1 en el intervalo 0,1. Entonces su suma da contenido exterior igual a 2, mientras que si uno los une, el contenido exterior es 1. Tenemos una medida que vale para todo conjunto acotado, pero que no es aditiva, que es una cosa que no puede cumplir una medida. Una cosa buena a cambio de una cosa mala. Vale, pues vamos a ver lo que hizo Borel en este caso, a ver si le salió mejor. De esto ya hablamos más en el vídeo anterior, ¿vale? Su gran acierto es la construcción de una sigma álgebra. Se da cuenta de que una medida tiene mucho sentido que tenga una sinergia enorme con las sigma álgebras, dado un problema concreto. De nuevo, ahí sí que os remito al vídeo anterior. Y por el lado de la definición de la propia medida de un conjunto, en vez de uniones finitas, lo que Borel toma son uniones numerables de intervalos disjuntos 2 a 2. Es decir, coge lo de Jordan, pero dice, vamos a aceptar también que haya uniones infinitas numerables. Y esto va a resultar ser fundamental. Y él parte del axioma de la aditividad.
A diferencia de Jordan, que lo que hace es definir su contenido exterior y luego ver que la aditividad pues no se cumple. En este caso, él no dice, estos son los conjuntos medibles. No. Él dice, en una medida, yo sé que la medida básica va a ser la de los intervalos. Yo sé que una medida va a tener que cumplir que sea aditiva. Y aditiva numerablemente, porque él ha definido que eso debe cumplirse también en el infinito, siempre que sea numerable ese infinito, ¿no? Entonces, ¿cuál es el acierto aquí? Bueno, pues que él construye, en vez del enfoque de definición, él lo que hace es establece los axiomas, tiene que ser aditiva, y uso la medida de los intervalos, y yo voy a construir cuál es el total de conjuntos en el cual mi medida es válida. Y el enfoque resulta ser especialmente bueno, y es que cualquier abierto se puede poner como unión numerable de intervalos disjuntos. Entonces, simplemente ya por definir la medida de un intervalo como su volumen, tienes abiertos por un tubo todos medibles y a partir de los abiertos pues puedes coger los cerrados por complementación, etc. Total, que al final tienes un montón de conjuntos que se llama la sigma álgebra de los borelianos. Y estos conjuntos pues son los que con más frecuencia trabajamos. Abiertos, intersecciones numerables de abiertos, cerrados, uniones numerables de cerrados, etc. Y además, de hecho, son tan importantes que, por ejemplo, en teoría de la probabilidad se define a una variable aleatoria simplemente por el hecho de que su antiimagen para toda imagen, su antiimagen va a ser un boreliano. De esto también hablaremos un poquito más tarde. Ahora bien, no es oro todo lo que reluce. Y es que hemos adoptado enfoque constructivo, declaramos cuáles son los conjuntos medibles con su sigma aditividad y demás, llegamos a los borelianos, pero no hemos dicho nada acerca de los demás, que es que Jordan sí que lo había hecho. Y es que resulta que todos los demás, aunque sean conjuntos raros, son la inmensa mayoría. La inmensa mayoría de conjuntos no son borelianos. Y de hecho existen infinitas veces más conjuntos medibles Jordan que conjuntos medibles Borel. O sea que, por mucho que sea útil porque son aditivos, es que son muy pocos. Así que de nuevo, una ventaja a cambio de un problema. Y aquí es donde Lebesgue va a coger lo mejor de los dos mundos. Lebesgue va a coger lo bueno del enfoque constructivo de Borel y va a forzar a que la aditividad se cumpla, la sigma aditividad se cumpla. Pero también va a coger una cierta generalidad del enfoque de Jordan y además, a diferencia de Borel, va a coger también de Jordan su enfoque, digamos, más de ligarlo con la integral y va a establecer una correspondencia total entre medida e integral, que al fin y al cabo es lo que queríamos. Así que vamos por partes, pasito a pasito. Lebesgue lo primero que hace es reafirmar la postura tanto de Jordan como de Borel de que lo lógico es medir en R partiendo de los volúmenes de los intervalos. La medida natural, por así decir, de la que partir. Problema, en principio, que esto no es extrapolable a conjuntos en los que no hay intervalos de la misma forma en los que los hay en R, porque R es continuo, en fin, tiene propiedades de conexión buenas, bueno, en fin. Sin embargo, como hemos visto hace un momento, resulta que todo abierto se puede poner como una unión numerable de intervalos disjuntos. Y como en esta parte Lebesgue coincide plenamente con Borel y dice, bueno, ya que tenemos definidos los volúmenes de los intervalos, vamos a ver lo que ocurre cuando hacemos uniones numerables con estos intervalos. Como resulta que los abiertos se pueden poner como uniones numerables de los intervalos, automáticamente tenemos definida la medida de los abiertos. Y esto ya es mucho más general. En un espacio abstracto con que uno tenga definidos los abiertos, ¿vale? En un espacio topológico, vamos, pues ya puede tener directamente definida una medida si toma esa premedida de los abiertos. Es decir, tiene un potencial abstracto importante. Por cierto que como lo mismo da a hablar de uniones de intervalos disjuntos, 2 a 2, numerables y abiertos, porque cualquier abierto se puede poner como unión numerable, etc. Vamos a hablar a partir de ahora de abiertos, es decir, que no vamos a necesariamente definirlo todo a partir de las medidas de los intervalos, sino que ya, pues debido a que por fuerza la medida de Lebesgue va a ser sigma aditiva, vamos a centrarnos en, como los abiertos tienen bien definida la medida, vamos a definir la medida de los demás a partir de la medida de los abiertos. Pero aquí es donde hasta ahora Lebesgue había tomado el camino exactamente el mismo de Borel, rompe con el enfoque constructivo de ahora hacerle perrerías a estos abiertos, hacerles uniones, intersecciones, etcétera, y construir los borelianos,
opta por el camino de Jordan. ¿Y a qué me refiero con que coge el enfoque de Jordan? Bueno, Jordan, si os acordáis, directamente define el contenido exterior de un conjunto a partir del ínfimo de las uniones finitas de intervalos que lo... Vale, pues lo que va a decir Lebesgue es, vale, vamos a coger conjunto y vamos a definir su medida exterior, como el ínfimo de las medidas, los volúmenes de las uniones numerables de intervalos, uniones numerables. Y como estas uniones numerables, como acabo de decir, coinciden con los abiertos, al fin y al cabo la definición queda muy limpia. Y es que la medida exterior de un conjunto va a ser el ínfimo de las medidas de los abiertos que lo contienen. Es decir, si quieres definir la medida exterior de un conjunto, lo único que tienes que hacer es ver todos los abiertos que lo contienen, quedarte con el más pequeño y hacer coincidir la medida del uno con el del otro. Es un ínfimo, no es exactamente un mínimo, pero bueno, da igual, es aproximadamente eso. Y si os acordáis, lo bueno del contenido exterior de Jordan es que existía para todo conjunto acotado de R. Bueno, pues resulta que la medida exterior de Lebesgue existe para todo su conjunto de R, ya no tiene que ser ni acotado. Es decir, que ya hemos conseguido que para todo su conjunto de R le hemos asociado de forma directa una medida, la medida exterior. Bueno, entonces, ¿para qué nos ha servido lo de Borel? Si ya tenemos una medida asociada a todo su conjunto de R o Rn. Bueno, pues porque, como os podéis imaginar, por el mismo motivo por el cual no era aditiva la medida de Jordan, el contenido exterior de Jordan, tampoco va a serlo la medida exterior de Lebesgue. Es decir, que aunque hemos conseguido una medida exterior que aplica a todos los conjuntos, estamos con el mismo problema de Jordan. Y es que la medida exterior no es sigma aditiva. Uno puede coger dos conjuntos disjuntos que tienen automáticamente por definición una medida exterior definida, que la suma de esas medidas no coincida con la medida de la unión. Y aunque a este problema Lebesgue no le va a encontrar una solución sistemática, sí le va a encontrar una solución muy buena y totalmente funcional y práctica y pragmática, gracias a lo que acabamos de hacer antes del enfoque de Borel. Es decir, que vamos a enlazar estos dos caminos que acabamos de ver. Pero antes vamos a hacer una cosa, y es que vamos a volver a otro de los temas de los que hablamos en el vídeo anterior, muy rápido, que es de Peano. Uno puede preguntarse en qué conjuntos sí funciona bien el contenido exterior de Jordan, en qué conjuntos sí es aditivo el contenido exterior de Jordan. Y resulta que Peano había descubierto que el contenido exterior de un conjunto, en R2 por ejemplo vamos a decir, coincide con la integral superior de Darboux, del área que subtiende el grafo de la función, que siempre existe para funciones acotadas, regiones acotadas. Entonces, si coincide el contenido exterior con la integral superior de Darboux, y sabemos que si la integral superior de Darboux coincide con la integral inferior de Darboux, coinciden en una, que es la integral de Riemann, a Peano se le ocurre definir un contenido interior que sea equivalente a la integral inferior de Darboux, y cuando coincidan, eso va a ser integral de Riemann, y ahí es cuando el contenido exterior y el contenido interior coincidiendo van a definir un contenido general que se va a llamar medida de Jordan. Es decir, si un conjunto tiene un contenido exterior que coincide con su contenido interior, quiere decir que la integral inferior y superior de Darboux coinciden para una función que definiera ese área, y eso quiere decir que la integral Riemann es integrable. Y eso es un sí, solo sí, con respecto a que el contenido interior y exterior coincidan. Y cuando eso sí es así, ahí la integral sí que es aditiva y la medida, por tanto, es aditiva. Y eso ocurre justamente cuando los conjuntos de los que hablamos no tienen una frontera demasiado dispersa, por ejemplo, que es el caso de los racionales, que no es medible Jordan. Y es el mismo motivo por el cual la función de Dirichlet, que es la que asocia el 1 a los racionales y el 0 a los irracionales en el 0,1, por ejemplo, no es integrable Riemann, por el mismo motivo, porque tiene una cantidad de discontinuidades que es en todo el 0,1, que es justo la frontera de los racionales.
Si alguien se ha perdido en esto, no importa absolutamente nada, no es relevante. También lo explico más en el vídeo anterior, no me voy a seguir extendiendo en esto. Lo único que tenéis que entender es que aquí la clave es que el contenido interior y el contenido exterior coincidan para decir que un conjunto es medible Jordan. Y esto lo vamos a aplicar también al caso de la medida de Lebesgue. Entonces, para buscar el enlace con lo que vamos a ver ahora, como los racionales no son medibles Jordan, porque su contenido interior es 0 y su contenido exterior es 1, su contenido exterior se comporta mal. Por eso antes veíamos que no era aditivo. Entonces, lo que vamos a pensar ahora con Lebesgue es, bueno, si hay veces en las que la medida exterior no es aditiva, es porque esos conjuntos no son medibles. Pero si nos restringimos a conjuntos medibles, ahí sí que va a ser sigma aditiva nuestra medida. Y eso es lo que va a hacer Lebesgue. Lebesgue entiende que con restringir la medida exterior que ya ha definido previamente, el ínfimo de las medidas de los abiertos, que con restringir esa medida exterior a unos determinados conjuntos que van a ser los conjuntos medibles, esos conjuntos medibles van a tener la propiedad de la simetría. Y con un excelente criterio no hizo como Borel de ir a construir directamente cuáles son los medibles, sino que él parte de la definición y dice, bueno, pues van a haber algunos medibles. Y ahora vamos a ver lo que les ocurre a estos medibles. Pero yo no los voy a construir. Sé que los Borel van a estar dentro de esos, pero estos en principio van a ser más. De manera que un medible Lebesgue va a ser aquel conjunto cuya medida exterior coincide con lo que vamos a definir como la medida interior, que no es más que algo muy esperable, el supremo de las medidas de los cerrados que hay dentro. En vez de el ínfimo de las medidas de los abiertos que hay fuera, el supremo de las medidas de los cerrados que hay dentro. Si estas dos medidas coinciden, el conjunto va a ser medible y va a cumplir la sigma aditividad, que es la propiedad tan ansiada, de la que por cierto se deducen todas y cada una de las propiedades que esperaríamos que tuviera una medida desde un punto de vista físico, por ejemplo, o de pura congruencia matemática. Y esto es una afirmación muy fuerte. Para que una medida positiva cumpla todo lo que esperamos que tiene que cumplir, lo único que tiene que verificar es que sea sigma aditiva. Y también otro requisito, que es que el vacío tenga medida 0. Esto también tiene mucho sentido porque, al fin y al cabo, por lo que había nacido la teoría de la medida, era por ver si un conjunto era lo suficientemente pequeño. Un conjunto suficientemente pequeño, en un cierto sentido, se va a aproximar al vacío. Entonces, tiene mucho sentido tanto la sigma aditividad, considerarla dentro de los axiomas o de definición de lo que es una medida, como el del vacío, aunque a lo mejor se podría haber hecho de otra forma, evidentemente. Como hemos dicho, Borel, por construcción, ya había definido una sigma álgebra, los borelianos, en los cuales se cumplían estas dos propiedades de lo que se espera de una medida positiva. Entonces la cuestión ahora es ver si los medibles Lebesgue van a ser más o menos, bueno, menos no, porque van a estar los borelianos dentro, ¿no? Pero si van a ser estrictamente más que los borelianos. ¿Hemos ganado algo o no hemos ganado nada? Bueno, pues resulta que, curiosamente, los borelianos son un conjunto totalmente despreciable frente a todos los demás medibles Lebesgue. Es decir, la mayor parte de conjuntos que son medibles Lebesgue no son borelianos. Y eso que es bastante complicado, pensar en un conjunto medible Lebesgue que no sea boreliano. Y aquí la analogía buenísima, brutal a mi juicio, es con los racionales. Los conjuntos Borel dentro de los conjuntos Lebesgue van a ser densos, pero despreciables, igual que los racionales. Son densos en R, pero sin embargo son completamente despreciables. Si uno pudiera, esto siempre me sorprende muchísimo, ¿no? Pero si uno pudiera, digamos, escoger al azar completamente sin sesgo humano un número en la recta real, la probabilidad de que escogieras un número racional y no irracional sería 0. Pero es más, también sería de probabilidad 0 que escogieras un número irracional no trascendente, que son súper raros, que si a uno le pregunta, pues será pi, e y pocos más. Bueno, pues la probabilidad, en principio, sería 0 de coger cualquiera de los que nosotros conocemos. Pues análogamente, simplemente por nuestro sesgo, pues uno escogería el 1. Pero bueno, es la probabilidad de coger el 1 dentro de todos los que hay, todos los números reales que hay, si uno lo hiciera al azar de verdad, es 0. Y análogamente en este caso, la probabilidad de coger un conjunto boreliano dentro de los conjuntos medibles Lebesgue sería 0. Completamente 0. Y sin embargo, se cumple de nuevo lo mismo que ocurre con los racionales en R, y es que son densos. Cada conjunto, este se llama el teorema de estructura. Para cada conjunto medible Lebesgue que hay, resulta que ese medible Lebesgue está a un poquito de un conjunto Borel. Entonces,
pareciera que los Borel lo cubren todo y en un cierto sentido lo cubren. Igual que los racionales en un cierto sentido cumplen todas las funciones que los reales menos la de la completitud. Y esto es precisamente lo que verifica la medida de Lebesgue, y es que es completa. De nuevo, esto es muy interesante. Ya digo que en el caso de los reales lo hablamos en el vídeo de los números reales. Pero aquí una medida se define como completa de una forma muy específica. Y es que cuando tienes un subconjunto de medida cero, que por ser medida cero es medible ya directamente, pues todos sus subconjuntos van a ser medida cero y, en fin, definitiva que cualquier conjunto medida cero va a ser automáticamente medible. Esta propiedad de la completitud, de hecho, es la que permite saber que de verdad hay tantos conjuntos Lebesgue que no son Borel. Pensemos en el conjunto de Cantor, ¿vale? El conjunto de Cantor es un conjunto que se puede construir, es Borel, porque se puede construir con cerrados, abiertos, intersecciones y demás. Es Borel, pero cumple que es no numerable y sin embargo es de medida cero. Que sea no numerable quiere decir que automáticamente el número de subconjuntos que tiene es el mismo número de subconjuntos que tiene R, asumiendo la hipótesis de continuo, ¿no? Pero automáticamente sabemos que esto tiene una cantidad de subconjuntos brutal, simplemente por ser no numerable. Pero ¿qué pasa? Que los conjuntos Borel, por construcción, como mucho, el número de subconjuntos que vas a poder coger, como los Borel siempre se van a poder construir con intervalos racionales, es decir, intervalos, un número numerable de intervalos, al final el número de conjuntos Borel resulta ser 2 elevado a la numerabilidad de los racionales, que es justamente la numerabilidad de R. Sin embargo, la de los Lebesgue es 2 elevado a la numerabilidad de R. Es decir, infinitamente más. Así que acabamos de demostrar que estrictamente están contenidos los borelianos en los medibles Lebesgue y que además no solo es que sea estricta, es que los borelianos son despreciables. Por tanto, Lebesgue ha añadido una generalidad brutal al enfoque de Borel, porque su diferencia es que ha construido una medida exterior, igual que Jordan, completamente general, y luego se ha quedado con lo estrictamente necesario. Y lo estrictamente necesario es que cumpla la sigma aditividad y que cumpla que el vacío tiene medida cero. Con esas dos cosas, no solo te quedas con los borelianos, sino que te quedas con muchos más. Y además establece la definición de lo que debe ser, en definitiva, una medida, y es que cumpla esas dos cosas, lo cual nos permitirá definir una medida completamente abstracta. Lo único que necesitará sería verificar esta sigma de aditividad con todas las equivalencias que uno puede realizar. Uno puede definir esa sigma de aditividad de muchas formas distintas. En todo caso, Lebesgue dejó la puerta abierta, por supuesto, a que pudieran haber conjuntos no medibles. La cuestión ahora entonces es, si tenemos tantos conjuntos medibles Lebesgue, ¿acaso no todos los conjuntos son medibles Lebesgue? Y aquí, de nuevo, no tenemos una respuesta tan clara como en el caso de Jordan. En el caso del contenido exterior de Jordan era muy directo demostrar que no todos los conjuntos cumplían la sigma aditividad porque los racionales, que es súper obvio, no lo cumplían. Sin embargo, en el caso de la medida Lebesgue, no se había encontrado en el momento en que Lebesgue publica su tesis y todo esto. Él no había encontrado conjuntos que no cumplieran la sigma aditividad tal como él la había concebido. Entonces, ¿eran todos los conjuntos medibles? Varios años después, Josep Vitali, eso sí, usando el axioma de elección, usando un axioma, algo que no se puede demostrar, sino que uno tiene que tomarlo como principio, sí demostró que, de nuevo, usando ese axioma, sí hay conjunto de Vitali, que no cumplen necesariamente la sigma aditividad y por tanto no son medibles. Solamente tiene medida exterior, por supuesto, pero no la medida de Lebesgue. Y Lebesgue pues, fue bastante escéptico porque en Francia y en Alemania sí se aceptaba muchísimo más. En Italia y en Alemania se aceptaba muchísimo más el axioma de elección, en Francia no. Entonces Lebesgue, junto a algunos franceses de la academia, pues no aceptaron mucho aquello, pero en última instancia se acabó asumiendo que el axioma de elección era más conveniente cogerlo. Si se coge el axioma de elección o no se coge el axioma de elección es un tema interesante. Si se coge el axioma de elección se puede llevar a, debido a la existencia de no medibles. O sea que al fin y al cabo la existencia o no existencia de medibles se puede decir que es un axioma porque depende de un axioma en última instancia. En todo caso aquí nacen un montón de cuestiones interesantes. Paradoja, por ejemplo, a modo de butad, que es como comienza el vídeo anterior de esta serie, abro con la paradoja de Banach-Tarski, que es básicamente se puede formular en términos así sencillos que se puedan entender, como que si uno coge un guisante y lo reensambla simplemente con movimientos rígidos, puede construir el Sol. Claro, ahí usas el truco
de que con conjuntos no medibles puedes hacer eso. No he considerado conveniente meterme en eso ahora mismo. Yo no sé el tema, tendría que investigarlo bastante bien, más rigurosamente. Si os interesa lo puedo hacer, pero ahora mismo mi interés especial es que se tenga unos cimientos muy buenos de lo que es la medida. Así que vamos a volver al mundo de los medibles. Vamos a dejar lo de los no medibles pues para un momento eventual del futuro. Si os dais cuenta, en toda esta discusión ahora mismo hemos dejado muy del lado el tema de la integración, que era al fin y al cabo aquello por lo que nació tanto el interés por medir los conjuntos topológicamente, su dispersión y demás, como su volumen, que es en lo que en última instancia mide la medida de Lebesgue, no las otras medidas, como luego vamos a ver. No obstante, Lebesgue obviamente construyó esto porque sabía que iba a tener una sinergia enorme, una aplicación masiva en el mundo de la integral. La integral de Lebesgue. Entonces, bueno, incluso lo curioso es que muchos de los teoremas que van a ser más útiles de la integral de Lebesgue frente a la integral de Riemann no se demuestran en este momento, en el momento de la tesis doctoral, sino que se muestran más tarde, 1910, 15, etc. Pero incluso sin tener esos teoremas todavía, como se veía que la construcción iba a ser tan sinérgica con respecto a la integral y la medida tenía tan buenas propiedades, como ahora vamos a ver, Lebesgue ya se podía hacer una idea de que iba a pegar un pelotazo, y efectivamente pegó un pelotazo. Y todo se basa en la intuición de que existe una correspondencia biunívoca entre la teoría de la medida y la teoría de la integración, que fue aquello de lo que antes hablamos, de los medibles Jordan, de Peano, y la integral de Riemann, pues esto, llevarlo a otro nivel con la integral de Lebesgue. Y aquí de nuevo lo bonito va a ser que, a diferencia de la construcción de la medida de Lebesgue, que es en parte constructiva y en parte no constructiva, no tan constructiva como la de Borel, la integral sí va a ser completamente constructiva. Entonces va dando pasitos a pasitos, se va a decir cómo en última instancia uno va a tener una intuición muy muy grande de lo que es la integral, viendo cómo se ha ido definiendo cada paso, ¿no?, por el que uno va pasando. Que es en última instancia la forma que a él le gustaba de hacer matemáticas. De hecho, es uno de los motivos por el cual pues rechaza un poco el enfoque de Vitali de demostrar su conjunto medible, no medible de Lebesgue de una forma, bueno, que es un poco, a cualquiera que la haya estudiado, es extravagante, la verdad. No es declarativa, es puramente formal, por así decirlo, ¿no? Estás construyendo el conjunto, aunque en cierto sentido sí, pero bueno, tienes que partir el axioma, en fin. No das el conjunto es este, no, es una clase de equivalencia. Que no. La integral de Lebesgue sí, eso va a ser paso a paso construida. Y como lo que tiene definido es la medida, pues lo que va a hacer es definir la integral a partir de la medida. Entonces va a definir literalmente como hizo Weierstrass, si os acordáis. Weierstrass definió la integral igual a el contenido exterior del conjunto. Entonces primero se define el contenido exterior, luego se define la integral. Pues aquí igual. Primero definimos la medida y después definimos la integral. Esto no quiere decir que de facto luego uno no vaya a integrar exactamente igual con la integral de Lebesgue como lo haría con la de Riemann. Pero da un constructo formal que va a tener mucha utilidad, digamos, para aligerar muchas demostraciones y en temas donde la integral de Riemann pues parecía que no funcionaba ni de coña y efectivamente no funcionaba. Pero si uno tiene que calcular el área que hay debajo de una parábola, una función normal y corriente integrable de Riemann, pues uno no es que se ponga a ver cómo puede hacer con abiertos, calcularle el ínfimo. No, uno simplemente calcula la integral de Riemann de esa función y, como sabes por el teorema de Lebesgue, que va a coincidir con la integral de Lebesgue y la integral de Lebesgue se coincide con la medida, pues en última instancia calculas la medida al revés. Pero eso no significa que la integral no se define a partir de la medida. La medida es en la que se basa la integral. Otra cosa es que luego a posteriori uno calcule la medida a partir de la integral, pero la integral se construye a partir de la medida. O sea que la idea es la misma que la de Weierstrass. Sin embargo, evidentemente le va a meter los retoques que él quiere, empezando por la propia aditividad. Entonces, la integral tiene que ser aditiva, no como la integral de Weierstrass, que en ese sentido es un truño, ¿no? Pero o sea que ya de antemano sabemos que si asumimos la existencia de conjuntos no medibles, la integral no va a ser directamente aplicable a cualquier conjunto ni a cualquier función, sino que va a ser solamente aplicable a conjuntos concretos que sean los medibles. No se aplica a todos, sino solamente a los medibles y a su asociado funcional, que van a ser las funciones medibles. Hasta que no hay una diferencia con respecto a la integral de Riemann, porque la integral de Riemann, aunque Riemann no lo supiera porque no lo había formulado en esos términos, aunque Riemann tenía una noción muy geométrica de su integral, pero no había hablado de medida de Jordan,
Claro, la integral de Riemann solamente es aplicable a medibles Jordan. Pues análogamente la integral de Lebesgue solamente debe ser aplicable a medibles Lebesgue, que es mucho más general que la de Jordan porque aplica también uniones infinitas. Y aquí viene un punto muy importante, uniones infinitas numerables. Uniones infinitas numerables, si os dais cuenta, es el límite en última instancia de uniones finitas numerables de intervalos. Entonces, en cierto sentido, la integral de Lebesgue va a ser pasar al límite muchas de las propiedades que ya tenía la medida, el contenido de Jordan en la medida de Jordan, llevarlas al límite. Va a tener mucha sinergia con los límites. Y esto es un cambio de paradigma central. Porque el problema de la integral de Riemann es que no funciona fatal con los límites. Hay que ponerle condiciones muy pesadas, que no son aplicables a la hora de la verdad. En cambio, con la medida de Lebesgue esto va a ser distinto. O sea, por ejemplo, las propias series de Fourier, que es llevar al límite una suma, entonces el límite se comportan mal con la integral de Riemann, y eso que Riemann había propuesto su integral como una solución a a trabajar mejor con la serie de Fourier. Bueno, pues esto con Lebesgue va a cambiar también por completo. Repito, ¿por qué va a ser todo esto? Por la sinergia de la integral con la medida, y como desde el principio hemos construido en la misma definición de medida la posibilidad de límites numerables, que por la unión numerable de nuevo es el límite de una unión finita, esto se va a trasladar a el concepto de la integral y va a seguir funcionando muy bien. Y es que la medida, en cierto sentido, va a ser continua. Y esa continuidad se va a trasladar a la integral. Uno puede definir la continuidad de una función simplemente como la posibilidad de intercambiar límites dentro y fuera de la función. Entonces, si uno tiene que el límite de una función aplicada a una sucesión es el mismo que la función del límite de la sucesión, eso quiere decir que la función es continua. Y si en cierto sentido la medida va a ser continua, y lo va a ser para sucesiones monótonas de conjuntos, ahora vamos a verlo, va a ser continua, esto se va a trasladar análogamente a la integral, y lo que vamos a poder hacer es, cuando tienes un límite delante y un límite detrás, vas a poder permutarlos, y al fin y al cabo eso es lo que queremos hacer cuando, ya digo, en las series de Fourier se trabaja tan mal, tan lento con la integral de Riemann. Con Lebesgue vamos a poder hacer ese intercambio de límites. Así no van a haber tantos principios de los que partir y van a haber condiciones que uno pueda relajar. Pero antes de ver en qué sentido la medida es continua, vamos a aclarar bien cuál es esta relación exactamente entre la medida y la integral. Hemos dicho que para Lebesgue la integral se va a definir a partir de la medida. Entonces lo natural es partir de funciones que a uno le permitan trabajar de forma directa con la medida. Esas son las funciones características. Función característica f de a en un determinado conjunto A que sea medible, vale 1 cuando x está en A y vale 0 fuera. Bien, pues tiene sentido, mucho sentido, que si la ponderación de una función en un conjunto es 1, su integral sea justamente como la integral es una ponderación sobre el área y estás equiponderando todo 1, la integral sea justamente la medida de ese conjunto. Entonces es muy simple. La función característica del conjunto A integrada en R, es decir, en última instancia, integral el 1 en el conjunto A, coincide con la medida de A. Medida de A que está definida, como hemos dicho antes, como el ínfimo o de las medidas abiertos, etc. Este proceso pues podemos iterarlo un poco. Entonces, si uno tiene unos conjuntos disjuntos, vamos a considerar medibles, y uno tiene en cada uno de ellos una función característica, pues la suma va a ser la función característica de la unión. Entonces tiene sentido que la integral de esta suma de funciones sea la medida de la unión de esta gente, es decir, la suma. Y uno luego puede jugar pues, con que a cada una de estas funciones las puedes ponderar con un determinado coeficiente por delante, y al fin y al cabo lo que tienes es que una integral simplemente va a ser pues, darle un peso a una serie de conjuntos. Entonces, si a un conjunto le quieres dar más peso, lo multiplicas por un 5, y si a otro le quieres dar menos peso, lo multiplicas por 0,1 o menos 0,1. Entonces el primer conjunto va a tener más peso, el otro menos peso, y la integración es una ponderación sobre cada una de las medidas de los conjuntos. A la suma de funciones características con una determinada ponderación por delante se le llaman funciones simples. Y estas funciones simples se dicen medibles porque, claro, cada valor que tienen, que puedan alcanzar, su antiimagen siempre va a ser un conjunto medible. Entonces aquí el principal concepto va a ser el de función medible. Una función medible quiere decir que su antiimagen es un conjunto medible. Las funciones simples medibles pues son medibles, evidentemente. Entonces lo único que va a hacer falta es demostrar que prácticamente cualquier función que a uno se le ocurra
es límite de funciones medibles simples. Y aunque no parezca obvio, este es justamente el enfoque que en realidad le da Riemann implícitamente a su integral, porque un integral Riemann se puede ver desde el lado del contenido exterior como que el área debajo del grafo de una función determinada es aproximable por una unión finita de intervalos disjuntos. Por eso es aproximable por el contenido exterior y es medible. Jordan. Pero también uno puede verlo como que una función integrable Riemann es en el límite muy cercana a una función simple medible Jordan. Es decir, que su antiimagen es medible Jordan. En última instancia quiere decir que a cada uno de los intervalos del eje de las X, vamos a hacerlo en R2, cada uno de los intervalos del eje de la X, considerando un número finito de ellos, es decir, una partición, a cada uno de esos intervalos uno le asocia una determinada ponderación. Entonces, si aquí la función vale más, pues le asocias esta ponderación. Si aquí sube un poquito más, pues le asocias la siguiente ponderación. Entonces es como trocear la función en intervalitos, que es en última instancia en R lo que va a ser un medible Jordan. Medible Jordan al fin y al cabo es que se parezca un montón a una unión de intervalos, una unión finita de intervalos. Pues lo que uno hace es coger uniones finitas de intervalos y cada uno de ellos ponderarlos por la altura que tienen. Bueno, pues lo que va a hacer la integral de Lebesgue es mucho más potente. Y es que tú te fijas en, ¿es dado este valor de la ordenada? ¿En qué conjunto vale la función eso? Si el conjunto es medible, pues simplemente multiplicas ese valor por el conjunto donde ha sido medido. O sea, ya no necesitas que el conjunto donde estás sumando esos conjuntos sean intervalos, sino que puedes considerar conjuntos súper raros como son los conjuntos Lebesgue, que ni siquiera tienen por qué ser acotados. Y que en el límite se comportan muchísimo mejor. Y ese es el motivo por el cual, claro, como uno de los racionales no lo puede aproximar por intervalitos pequeños, porque eso, una unión finita de intervalitos, pero sí que si hace el límite y dice, yo hago el límite de una unión finita de intervalos, que es lo que hace Lebesgue. En el límite sí puedes hacerlo. Entonces, los intervalitos de medida cero, cada uno de ellos, los intervalos en realidad unitarios, degenerados, de cada uno de los racionales, como en suma, tú los puedes sumar todos, porque en conjunto son un conjunto enumerable, todos tienen medida cero, pues tú has ponderado la integral de tal forma que al 1 le asocias un conjunto de medida cero, 1 por 0 es 0, y los irracionales que estaban en el 0, total, que te das al final que pues aquello es todo 0 y la integral de Lebesgue es 0, y por tanto la función de Dirichlet sí es integrable Lebesgue, porque no has tenido que trocear en un número finito, en una partición finita de intervalos, sino que has podido coger incluso una unión numerable de intervalos súper concretos. Y ahí, en ese caso, en el caso de Riemann, no es aproximable tu función por una función simple, porque la función simple medible Jordan tiene que ser como escalones en intervalos. Pero en el caso de Lebesgue, una función simple puede adquirir una forma tremenda. Precisamente por ese carácter de que has llevado al límite la consideración de lo que es un conjunto medible. Y este es el verdadero bombazo de Lebesgue, la verdadera utilidad que tiene su enfoque. De nuevo, en el caso de la función de Dirichlet, que es el ejemplo que ponemos una y otra vez, el problema en el primer caso es que desde el punto de vista de Riemann, la única función simple medible Jordan por la que sería aproximable la función de Dirichlet sería o la función idénticamente 0 o la función idénticamente 1. Y en cambio, la función de Dirichlet es directamente una función simple en el caso de la integral de Lebesgue, porque es posible llevar al límite esa definición de función simple, de función escalonada, que antes era mucho más intuitiva y ahora ya puede tomar formas muy raras. Bien, pues hasta ahora tenemos, por tanto, definidas las integrales de funciones características. Por linealidad vamos a tener definidas las integrales de las funciones simples. Y ahora vamos a dar un paso más en esta construcción, que es cuando podemos hacer el límite de funciones simples, que es cuando esto se pone interesante. No obstante, aquí sí que hay algo importante que hay que aclarar, y es que como la medida es positiva y una integral no tiene que ser una integral de funciones positivas, aquí hay algunas cosas que pueden fallar si uno no toma las consideraciones necesarias. Entonces, por ejemplo, si uno pondera excesivamente algo negativo frente a algo positivo, la integral le puede ser negativa perfectamente. Y en ese momento es esperable que algunas de las propiedades que esperamos
se puedan deshacer. Por ese motivo, Lebesgue por un momento se ciñe a funciones positivas. Entonces, se centra en funciones que sean no negativas y vamos a trabajar en ellas por un instante porque tienen más sinergia con la medida, que es positiva. Y aquí entra en juego aquello que os dije antes, de que en cierto sentido la medida de Lebesgue es continua. Si recordáis, lo que hacía a la medida de Lebesgue, una medida de verdad, es su sigma aditividad. Esa era la única condición que requeríamos. Pues bien, hay formas equivalentes, como también os comenté antes, de establecer esta sigma aditividad. Evidentemente, hay enunciados, todos ellos refieren al mismo referente desde enfoques distintos, ¿no? Y una posibilidad es la de considerar una sucesión de conjuntos crecientes, monótonos, o decrecientes también, pero bueno, a nuestros efectos vamos a considerar crecientes. Su límite, como sabemos, pues va a ser la unión de esos conjuntos. Entonces, como uno puede ver realmente esa sucesión de conjuntos crecientes como una unión creciente, que cuando llevas al límite a la sucesión, estás haciendo lo mismo, estás llevando al límite esa unión de conjuntos crecientes, uno va a poder coger, gracias a su sigma aditividad, y demostrar que el límite de esa sucesión monótona creciente de conjuntos, si uno le hace la medida de eso, es igual al límite de la medida de esa sucesión. Es decir, estás demostrando que para ese caso concreto de una sucesión monótona, la medida de Lebesgue es continua. Y también al revés, uno puede demostrar a partir de esto la sigma aditividad. En probabilidad a veces se ve así también, puede ser una caracterización útil. Y en el caso de las integrales, esta caracterización es más útil todavía. Y es que imaginemos que tenemos una sucesión de funciones positivas. De nuevo, nos restringimos a las funciones positivas, como hace Lebesgue también al principio. Funciones positivas y que convergen en una determinada función. En el caso de Riemann, no necesariamente, pero en el caso del Lebesgue sí que tenemos un teorema que se llama el teorema de la convergencia monótona, que nos afirma que podemos conmutar límite e integrales para esta sucesión de funciones. ¿Por qué? Joder, pues porque es que literalmente la medida de las áreas que están debajo de estas funciones son conjuntos de R2 crecientes que tienden a un conjunto determinado. Y por continuidad de la medida de Lebesgue de una sucesión de conjuntos crecientes, automáticamente tienes lo mismo para la integral, que simplemente es un reflejo, digamos, analítico de esa intuición geométrica que estaba demostrada de todas formas gracias a la sigma aditividad. O sea que básicamente una propiedad de la medida, que es la sigma aditividad, se refleja directamente en un teorema importantísimo del cálculo integral de Lebesgue, que es el teorema de la convergencia monótona, que te permite precisamente esa conmutatividad del límite con la integral, en ese caso concreto, eso sí. Esto no se cumple en funciones, en sucesiones de funciones en un caso general. Si unas son negativas, otras son positivas, no tiene por qué cumplirse, porque no podremos hacer esa analogía con la continuidad monótona de la medida. Sin embargo, incluso este teorema solamente de por sí ya tiene utilidades muy importantes, por ejemplo, en series de términos positivos. Serie es una suma que llevas al límite infinita y tú una serie, una suma de funciones positivas la puedes considerar como que, bueno, pues simplemente la suma es un término siguiente de la función que es mayor que la anterior. Entonces, pues básicamente te puedes imaginar una serie como una sucesión de funciones crecientes. Entonces tienes el teorema de Pepo-Levi, se llama, que te permite conmutar series con integrales. O sea, que ya es un teorema muy bueno. Y en un caso más general, pues uno también puede jugar con criterios de acotación. Eso ya, el teorema de la convergencia dominada. No vamos a hablar de eso aquí ahora mismo. Pero el caso es que simplemente partiendo de esa intuición inicial de que cogiendo funciones simples, positivas, haciéndoles cosas con límites debido a la buena sinergia que tienes con la medida y como has definido la integral, automáticamente vas a tener muchos resultados. Bueno, digo automáticamente, pero realmente muchos de estos teoremas, ya digo, ni siquiera los demostró el propio Lebesgue y tardaron años, pero de nuevo, esa intuición estaba ahí. La única limitación, que sí es verdad que tiene la integral de Lebesgue, y esto hay que decirlo, es que como se centra tanto en criterios de integrabilidad por funciones positivas, debido a que la positividad tiene esa sinergia con la medida, el criterio de ver si una función es integrable o no se basa en coger el valor absoluto de la función y ver si esa función, si el valor absoluto de la función en última instancia, su integral es menor que más infinito. ¿Qué pasa? Que hay veces que una función, si es integrable de Riemann,
pero su valor absoluto no es integrable Riemann. Entonces, en este caso tendríamos una gracia, y es que hay funciones que son integrables Riemann impropiamente, y sin embargo no son integrables Lebesgue, porque para que sea integrable Lebesgue, su valor absoluto tiene que ser integrable, y hay veces que no es así. Hay veces que pues, una función positiva se comporta peor que si fuera oscilante, por ejemplo, negativo positivo, negativo positivo. Y en esos casos no tiene por qué funcionar mejor la integral de Lebesgue. Pero bueno, en esos casos hay que ser consciente de que la impropia de Riemann puede funcionar mejor y ya está. Aún así, vamos a dejar ya la integral de Lebesgue por un momento y vamos a ver lo último que más me interesa comentar en este vídeo, volver al tema de la medida. Ya hablaremos de integral más en un futuro, con su potencial de abstracción. Espero haber dado una primera intuición de lo genial de Lebesgue, que es ese aspecto conciliador de lo constructivo de Borel con lo axiomático más general de Jordan, por así decirlo. Y también espero haberos conseguido explicar bien por qué se sigue el camino que se sigue cuando se construye la integral de Lebesgue y no otro, debido a esa sinergia con la medida, que a mí cuando me lo explicaron pues yo no tenía nada de esto en la mente y no sé si mi profesor sí o no. En cualquier caso, lo que veo es que esto demuestra una intuición geométrica muy, muy fina por parte de Lebesgue. Y eso aun cuando, bueno, ya era muy geométrica toda la visión de la integral tradicionalmente, integral definida. En este caso se consigue un grado de abstracción mayor debido a que uno al fin y al cabo acaba viendo esto solamente como un juego puramente funcional, con límites, etc. Y es precisamente este campo ahora ya en el cual uno se abstrae completamente de esa geometría y se mete en el aspecto puramente funcional, donde de nuevo reluce esa capacidad de la inducción humana, que es bellísima, es aquello con lo que comenzaba en este vídeo y que es lo que vamos a ver ahora. Lo primero de lo que os quiero hablar es de el acierto de que coger una medida exterior es una fantástica idea. Construir una medida exterior a partir de una premedida, como puede ser el volumen de los intervalos, medida de los abiertos, que ya está definido por el mismo motivo. Construir a partir de una premedida una medida exterior, que siempre se va a poder hacer, el ínfimo de los abiertos, por ejemplo, y luego restringirla a la serie de conjuntos que cumplen la sigma aditividad. Ese concepto, que es el giro que hace Lebesgue con respecto a Borel, ese giro es el que va a tener una potencia abstracta enorme. 15 años después, Konstantin Karatheodori, un matemático greco-alemán que aporta muchas ramas distintas en la matemática, la termodinámica también, me pareció curioso porque cuando yo estaba estudiando esto en segundo, me estaba aprendiendo Karatheodori a la vez en termodinámica y en teoría de la medida, lo cual me sorprendió. Pues este señor es el padre de la teoría de la medida abstracta. Uno podría preguntarse, bueno, qué pesado, porque aquí, ¿qué obsesión hay con una medida abstracta? ¿Esto de qué sirve? Bueno, vamos a ver. El tema aquí central es que esto se puede generalizar a casos concretos como por ejemplo puede ser la probabilidad. La probabilidad va a cumplir a partir de cuando en 1933, creo, Kolmogorov formalice lo que hoy en día conocemos como teoría moderna de la probabilidad. Las bases de esta nueva área formal de las matemáticas va a calcar literalmente la teoría abstracta de la medida de Karatheodori, que en última instancia se basa totalmente en la de Lebesgue. Lo que pasa es que había que ir más allá de la de Lebesgue, porque la de Lebesgue se refiere a R, Rn, y en última instancia va a ser una buena medida concreta para el tema de volúmenes, en R3 por ejemplo, o en R2 áreas y en R longitudes. Pero en probabilidad, pues, hay otro tipo de condiciones. Por ejemplo, partir de que, bueno, la probabilidad del total es 1, no es infinita, como en el caso de R. Esto es lo mínimo que se puede decir, al menos. Y es que la probabilidad era un mundo hipercaótico, con una casuística súper abultada, desde que comenzaran con aquellos juegos de apuestas y demás en el siglo XVII, XVIII. Y llegar y pegar un pelotazo como el de Kolmogorov, de unificar tantísimas áreas distintas, construir una teoría sólida que en última instancia además va a tener repercusiones totales en la estadística, que uno puede construirla a partir de la probabilidad. Todo esto no habría sido posible en los términos en los que se ha hecho sin la teoría de la medida y la teoría de la integral de Lebesgue. Y no hay más demostración que el hecho de que cuando uno está estudiando esto, uno llega a descubrir cosas de la teoría de la medida que ni siquiera le habían explicado cuando estaba dando teoría de medida en espacios abstractos. O sea, es todo teoría de medida y a muy alto nivel. Utiliza resultados muy potentes. De nuevo, porque es más abstracto. Por ejemplo, la premedida de aquí, de un espacio de probabilidad que es distinto a R, pues ya no puede ser a partir de los mismos intervalos, ¿no? Entonces lo que hará será
transformar, muy interesante, transformar la probabilidad, asociar probabilidad con R a través de una función, que van a ser las variables aleatorias, las cuales, con su imagen en R, con la medida de Lebesgue, van a relacionar la medida de probabilidad con la medida de Lebesgue a través de los intervalos. Te vas a tener dos medidas asociándose, y al momento en que tienes dos medidas de tipo distinto asociándose, pues aparecen un montón de campos muy interesantes. La derivada de una medida con respecto a otra, la integral de una función con respecto a una medida que me da otra medida. Por ejemplo, uno puede pensar, oye, yo tengo una curva en R3, eso va a tener medida volumen 0. Pero sin embargo, pues yo quiero saber cuánto mide la longitud de una curva en R3, ¿eso cómo se mide? Pues lo que vas a hacer es jugar con la relación entre la medida en R3 y la medida en R1. Y eso te va a dar lugar a la teoría de las integrales curvilíneas. En R3 y R2 van a ser las integrales de superficie. Su aplicación a la física es masiva, eso lo vamos a ver muchísimo en Instagram en el futuro, no os preocupéis porque es interesantísimo. Pero claro, aquí surge la cuestión de, oye, ¿dónde se ha quedado la formalidad? Pues sí, la formalidad la tiene totalmente, porque lo único que tenemos que utilizar es la teoría de Kara-Theodori de lo que es una medida de verdad en sentido general y seguirla fielmente para no cometer aberraciones. Entonces le ves que construyendo con solidez un caso concreto como lo es la medida de los volúmenes en R, consigue al fin y al cabo, debido a la generalización, aplicarse a problemas que nada tienen que ver con eso. El potencial al principio no se le ve. Yo recuerdo que cuando a mí me explicaron también a Kara-Theodori en segundo, me explicaron, dieron el teorema en un minuto y dijeron, esto es un bombazo. El profesor dijo, nosotros esto nos lo enseñaban en quinto de carrera en su tiempo, ni siquiera lo entendí en ese momento, ustedes no vais a poder entenderlo. Es cierto, creo que tiene toda la razón. Sin embargo, yo creo que ahora con lo que hemos estado viendo de qué es lo que hace un conjunto medible Lebesgue, podemos aventurarnos a intentar algo que no hizo mi profesor, que es darle un sentido de verdad a qué significa que un conjunto sea medible desde el punto de vista abstracto de Kara-Theodori. Poneros de nuevo en el caso de R con la medida exterior Lebesgue, en la que hemos estado viendo todo este tipo. Es decir, la medida dada por el ínfimo de los abiertos que contiene el conjunto del que estamos hablando. Para que un conjunto A sea medible, la medida exterior debe coincidir con la medida interior, que es el supremo de los cerrados contenidos en el conjunto, como ya vimos. Imaginaros que el conjunto está contenido entre un intervalo AB, ¿vale? Cualquier conjunto que sea acotado, pues esto lo va a cumplir. El contenido exterior ya lo tenemos definido, pero el contenido interior lo podemos ver de la siguiente forma. Si uno mira todo lo que hay en el intervalo AB y le quita el conjunto A, es decir, la intersección de AB con el complementario de A, y a eso le hace la medida exterior, podéis ver que restarle a la medida del intervalo la medida de esa intersección coincide con la medida interior de A, forzando a que se cumpla que A es medible Lebesgue, es decir, medida interior igual a medida exterior, y forzando a que se cumpla para todo A y para todo B, es decir, independientemente de si A está contenido en AB, y haciendo esto para cualquier conjunto y no solamente para intervalos, pasamos miembros y nos lo imaginamos en un caso abstracto. Pues ahí lo tenéis. Esa es la condición de Kara-Theodori en un sentido totalmente general, incluso para conjuntos no acotados, que define la medibilidad de un conjunto. Y es que además Kara-Theodori para construir una medida nos da una pauta concreta, que es decir, coges una premedida, justo lo que hizo Lebesgue. Por ejemplo, el volumen de los intervalos. Construye la medida exterior y luego mira para qué conjuntos se cumple la condición de Kara-Theodori, que es la que te acabo de dar. Vale, pues esos conjuntos que cumplen eso forman una sigma álgebra y esa sigma álgebra va a ser el conjunto de conjuntos medibles de ese espacio abstracto. Como veis, el acierto inicial es de Lebesgue junto a todos los que vinieron antes y Kara-Theodori le pone la guinda al pastel. Además de que en ese momento, a partir de los años 1915 a 1920 y a partir de ahí mucho más, nacen todo tipo de conceptos relacionados con la medida que estaban implícitos en el caso concreto de Lebesgue y que son conceptos que nacen pues, para aplicar los mismos teoremas que son válidos en el caso concreto de la medida de Lebesgue con R a espacios abstractos de medidas tan generales como esta, que a lo mejor no tienen por qué cumplir todas y cada una de las propiedades que cumple la medida de Lebesgue, que es muy concreta. No sé, por ejemplo, muy importante es el concepto de sigma finitud, que es que un espacio se pueda poner como una unión numerable de conjuntos, todos ellos de medida finita. Esto, claro, la medida de Lebesgue lo cumple con respecto a R, porque simplemente pues, no es numerable, pues pueden ser todos los intervalos entre enteros, ¿no? Y eso te recubre todo R. En el caso de un espacio de probabilidad es obvio, porque directamente la probabilidad total es 1, así que el propio total lo cumple.
Pero en otro tipo de espacios, pues esto no se tiene por qué cumplir y sin embargo queremos aplicar las propiedades de la integral de Lebesgue también en esos espacios. Para que se pueda cumplir hay que estudiar condiciones concretas que hacen que eso sea válido allí. Definitiva, un mundo súper apasionante, o al menos así me lo pareció a mí, que relaciona campos muy separados del análisis, de la probabilidad, de la física. Este profesor mismo que os decía que la física cuántica es un subconjunto de la teoría de medida. De nuevo, como os dije en el vídeo anterior, en esta ocasión también os voy a dejar con la miel en los labios, aunque sí es verdad que os voy a hacer un teaser con respecto a lo que vamos a hablar en muy poquito tiempo en un vídeo nuevo, y es construir medidas a partir de otras medidas y cerrar un poco el círculo con respecto a la integral. Y es que sí, no me estoy refiriendo a construir medidas a partir de premedidas como hace Kara-Theodori, sino del camino justamente inverso al que hace Lebesgue. Lebesgue parte una medida y construye la integral. Pero es que también se pueden construir nuevas medidas a partir de integrales sobre medidas previamente definidas. Y se puede ver qué propiedades heredan estas nuevas medidas. Entonces, por ejemplo, si uno simplemente coge una función medible y positiva y la integra respecto de una medida abstracta, con la integral de Lebesgue respecto de esa medida abstracta, uno obtiene una nueva medida para el conjunto donde estabas integrando. Y a la función esa positiva y medible se le llama función de densidad, porque en cierto sentido estás integrando un volumen en la medida que estabas cogiendo y la densidad es la relación entre las dos medidas. Esta función recibe el nombre función densidad, aunque a mí no se me había dado cuenta, ahora mismo me parece bastante obvio. Y es que, por ejemplo, imaginaros la típica fórmula clásica de densidad es igual a masa partido volumen. Cuando uno quiere ver la masa en un determinado recinto y divides ese recinto en diferenciales de volumen que tienen consistencia con la medida de Lebesgue. La medida de Lebesgue se construyó ad hoc para que funcionara bien con nuestra noción física de volumen. Si uno integra la función densidad, que puede ser homogénea o no homogénea en ese recinto, respecto del volumen, integral de densidad por diferencial de volumen, obtiene un nuevo tipo de medida positiva, que es la masa. Y la masa es una nueva medida de R3, lo que pasa que no es la misma medida que la del volumen. Es decir, que la función medible positiva densidad más la medida de Lebesgue han inducido una nueva medida, que es la medida masa. Y ahora respecto a la medida masa, pues podemos hacer lo mismo y jugar con eso. Y esto le da una consistencia teórica, algo que los físicos llevan haciendo pues siglos y siglos. Las abstracciones estas tan aparatosas de Lebesgue y de Kara-Theodori sobre todo, son capaces de unificar una fórmula como que densidad es igual a masa partido volumen con teoría de la probabilidad. Incluso uno podría, por supuesto, definir medidas no positivas. No tiene que ser medidas positivas como la de Lebesgue de la semiaditividad y que sea positiva y con el vacío igual a cero. Puede ser distinta. Simplemente basta con coger una función de densidad que no sea positiva. Medible sí respecto a la medida a la que estás integrando, pero entonces ya te vuela un poco la cabeza, ¿no? Puedes hacer muchos juegos. Este camino, que es justamente el inverso al que hemos recorrido hoy, pues ya digo que cierra un poco el círculo y de nuevo vuelve a hacer énfasis en el hecho de que en última instancia entre medida e integrales hay un puro isomorfismo. De medidas obtenemos integrales, de integrales obtenemos medidas. Porque una medida respecto a otra simplemente puede ser una sobreponderación de esa medida en determinados puntos y eso es justo una integral. Pero como digo, de eso es de lo que va a tratar uno de los vídeos más próximos que vamos a sacar en este canal. Así que, además de que me encantaría que me comentaseis a ver qué os ha parecido, qué se ha quedado sin explicar demasiado bien, qué si os ha gustado más, qué sugerencias tenéis, en fin, todo eso si me lo comentáis. Además así el algoritmo le da más visibilidad. Ya digo, además de todo eso, os cito para el próximo vídeo sobre este mismo tema, porque va a ser tremendo. Entre tanto, os dejo por aquí los vídeos que hemos ido mencionando a lo largo del día de hoy, tanto la primera parte si no lo habéis visto, que espero que sí, como el de los números reales. Un abrazo y nos vemos.